Hoy día vamos a comenzar a ver otro contenido, que son los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. ¿Cuál es el uso que se le da? They are used to describe how frequently we do an activity. Ellos son usados para describir cuán frecuentemente nosotros hacemos una actividad. Fíjense que aquí tenemos una línea y esta línea expresa la cantidad de veces que una acción es hecha. Veamos, always indica el 100% de las veces, o sea que yo siempre hago una determinada acción. Luego, usually expresa el 90%, generally el 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10% y never nunca, ¿ya? Ahí arriba les anoté la traducción de cada una de ellos, ¿ok? Veamos el ejemplo. I always download videos. Yo siempre descargo videos, ¿ya? Eso quiere decir que siempre, el 100% de las veces, yo, en este caso, hago esa acción de descargar videos. Veamos ahora. The position of frequency adverbs. La posición de los adverbios de frecuencia. Si se fijan, aquí hay dos grupos. Cuando yo me refiero a un verbo principal, main verb, o cuando la oración expresa o está expresada con el verbo to be, am, is o are, en presente, recuerden, y en pasado es was o were, ¿ya? Veamos, ¿cuál es la posición del adverbio de frecuencia cuando yo me refiero a un verbo principal? ¿Y qué me refiero a un verbo principal? Cualquier verbo que no sea el verbo to be, por ejemplo, cantar, jugar, comer, etc. ¿Ya? Dice, a frequency adverb goes before a main verb. Un adverbio de frecuencia va antes de un verbo principal. Veamos el ejemplo. You usually play on the computer. Tú usualmente juegas en el computador. Verbo principal, en este caso, jugar, play. ¿Dónde va el adverbio de frecuencia? Antes. Eso es entonces lo que expresa la flecha, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando en la oración existe el verbo to be? Am, is o are. ¿Cuál es la posición ahora del adverbio de frecuencia? A frequency adverb goes after the verb to be. Un adverbio de frecuencia va después ahora del verbo to be. Veamos el ejemplo. I am seldom the best student in my course. Yo soy casi nunca el mejor alumno en mi curso. Aquí entonces tenemos el verbo to be, am, I am, y ¿dónde va el adverbio de frecuencia? Va después. Eso es lo que a mí me indica ahora la flecha, ¿sí? Aquí tienen entonces dos ejemplos que nos van a servir para clarificar más todavía la posición del adverbio de frecuencia. Fíjense ustedes acá. Tú nunca estás en tu casa los fines de semana. Y el otro, yo algunas veces voy al cine. En el primer caso, me estoy refiriendo a un verbo principal o al verbo to be. ¿Cuál es el verbo ahí? Tú nunca estás en tu casa. El verbo es estás. Por lo tanto, verbo to be. You are. ¿Ya? Entonces, cuando yo usaba el verbo to be en una oración, ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia? En este caso, nunca. ¿Antes o después del verbo, en este caso? Recuerden la explicación de hace un rato atrás. ¿Va a ir dónde? El nunca. ¿Se acuerdan? Va a ir entonces después del verbo to be. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? You are never in your house.
¿ok? Esa es la posición correcta, ¿ya? En el segundo, yo algunas veces voy al cine. ¿Me estoy refiriendo a un verbo principal o al verbo to be? ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración? Voy, ¿no es verdad? Del verbo ir, o sea, go. Yo algunas veces voy al cine. Si es un verbo principal, ¿dónde iría el adverbio de frecuencia en este caso algunas veces? ¿Cómo se decía algunas veces? ¿Se acuerdan? Sometimes, ¿ok? ¿Dónde iría entonces sometimes? ¿Antes o después del verbo principal? Va entonces antes, ¿ok? ¿Cómo quedaría? I sometimes go to the cinema, ¿ok? Se los voy a escribir en la pizarra entonces para que así les quede más claro. Aquí les escribí la traducción según los ejemplos. La primera, tú nunca estás en la casa los fines de semana. You are never, ¿por qué you are never y no you never are? Acuérdense que cuando yo uso el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después, ¿ok? Entonces, you are never in your house on weekends. Y la segunda, yo algunas veces voy al cine. I sometimes go to the cinema. ¿Y por qué entonces va antes? Porque, según lo que yo les acabo de explicar, antes de un verbo principal tienen que anotar el adverbio de frecuencia, en este caso, sometimes. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Si no es así, ya lo saben, igual que siempre se los digo, escríbanme a mi correo y yo les voy a responder lo más pronto posible, ¿ya? Cuídense mucho y que estén bien.